Bien, señores, quiero hablarles, recomendarles a la cooperativa Global. Le hablo de la Global porque conozco los buenos servicios que ellos ofrecen. Gente exquisita en la economía solidaria. Y ahí usted puede abrir una cuenta de ahorro, puede pagar servicios, puede hacer inversión, hacer préstamo. Al hacer los préstamos aprovecha la tasa de interés, que son siempre muy bajas, muy buenas tasas de interés que tiene la cooperativa Global. Les recuerdo que la Global está aquí en Santiago, en la avenida Salá, esquina PH, pero también está en Puerto Plata, en Dajabón, Restauración, en El Pino y en Loma de Cabrera. Calle Duarte, número 49 de Loma de Cabrera. Ahí está la oficina principal de la Cooperativa Global. Cooperativa Global, contigo siempre. Los lunes nosotros hablamos de psicología. Y justamente en este momento me acompaña la licenciada Mirta Gómez para hablar en Psicología de Ahora. Buenos días y bienvenida, licenciada. ¿Cómo se siente? Bueno, hoy es lunes, ya estamos a 7, por ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Friday, ¿qué se llama? Sí, Black Friday. Black Friday. Oiga, qué cosa sí. esa. La gente se pone medio... Ya hemos adoptado esa cultura americana también, ¿verdad? Sí. Norteamericana de esos tiempos de comprar. Bueno, una forma como engañar la psicología, o sea, la mente Sí, de la gente. mercadotecnia busca su beneficio, ¿verdad? En esa parte, claro. Bueno, hoy hablaremos de qué con nuestra gente. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que es la fascia a nivel de psicología. Fascia. Afasia. ¿Y qué será la fascia? Afasia. Mira, generalmente la fascia ocurre porque es un trastorno del lenguaje. Y las personas a veces no entienden cuándo un individuo, un personaje puede tener una fascia. Entonces la fascia viene predominantemente por un accidente cerebrovascular o por algunas situaciones que pueden pasar en el individuo que ocasionan entonces el trastorno en el lenguaje. Ahora, ¿cuál es el trastorno en sí? La persona hay 3 tipos de afasia. La primera es una afasia motora, como que no coordina bien el vocabulario. Hay una fascia donde la persona pierde la parte de la comunicación, donde no coordina bien sus ideas y muchas veces hay una parte donde no interpreta lo que el otro le dice. Y la final es una fascia global, donde también pierde no solamente la parte del habla, sino también de la lectoescritura. Es decir, afecta también esas áreas. Ahora, ¿cuándo ocurre una fascia? Generalmente se habla de que ocurre cuando una persona ha sufrido algún tipo de accidente. En el caso del cerebrovascular, otro puede pasar en el niño cuando se puede caer de un lugar muy elevado, muy alto y pueda dañar el área de Broca. El área de Broca es el lugar donde se localiza el habla o el lenguaje a nivel del cerebro. Y generalmente cuando ocurre un tipo de accidente de esta índole, que a veces un niño se cae o que tiene algún problema, pues entonces afecta el área de Broca y por tanto afecta el área del lenguaje. Otra parte también puede causar situaciones infecciosas, una meningitis, una situación a nivel médica que pueda dañar también parte de esta área a nivel cerebral, o puede pasar también en el caso de niños o personas que puedan tener algún tipo de tumores a nivel del cerebro, que dañan entonces también la parte del habla, o puede ocurrir alguna otra situación a nivel de accidentes, específicamente en el lóbulo isquémico, donde la persona tiene la parte del habla y ahí entonces se afecta generalmente. Dice, si esto es básicamente provocado y viene relacionado con la parte cerebral. Así es. ¿Por qué interviene? ¿Cuándo interviene un psicólogo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo ocurre la intervención de usted, los psicólogos, en esos casos? Mira, generalmente muchos psicólogos nos hemos especializado, algunos también se han especializado en la parte del habla, del lenguaje, en la terapia del lenguaje. Entonces vemos que muchos padres cuando ven que los niños o a veces la persona adulta pierde esa facultad o tiene algún tipo de trastorno, pues usualmente lleva al niño al psicólogo para que sea evaluado a nivel de lenguaje. Sin embargo, el psicólogo tiene una serie de herramientas que puedan determinar cuál es el origen de este tipo de afasia. Generalmente el psicólogo clínico busca algunas alternativas, algunas preguntas como el historial clínico, donde vemos que el niño no coordina las ideas a veces o la persona. En otra ocasión también podemos ayudarnos o auxiliarnos del neurólogo para que pueda entonces trabajar con algunas tomografías que puedan darnos a nosotros a entender cuál es el origen, cuál es el problema principalmente. Es decir, que aquí entra un equipo multidisciplinario, por ejemplo en el caso del pedagogo también,
que trabaja mucho la parte de la pedagogía o de la escritura, y entonces comenzamos a trabajar inclusive un grupo de profesionales en ese tipo de problemas. Generalmente vemos que la persona entiende, bueno, mi hijo tiene ese problema o la persona adulta, pero no buscamos origen a veces de qué puede pasar. Porque, por ejemplo, hay otras personas que pueden tener Alzheimer o comienzo de Alzheimer o del Parkinson, y esto puede entonces ocasionar una afasia también. Y entonces ahí es que nosotros comenzamos a detectar de dónde proviene la situación, y también ahí tenemos terapias que pueden ayudar también en el lenguaje. Cuando son niños, es decir, que están comenzando a hablar, sí, y ya ustedes detectan que es una afasia lo que Así tiene, ¿qué lo puede provocar? Bueno, generalmente tuve una oportunidad, un joven, un niño, que él comenzó a hablar y después perdió el habla. Cuando comenzamos a investigar, el niño se había caído de una cama muy elevada, y eso puede producir también una afasia. Hay niños que han tenido una meningitis, y producto de esta situación también puede ocasionar la afasia. Hay muchas razones por las que una persona o un niño específicamente puede desarrollar este tipo de trastorno. Por eso es importante que los padres presten atención. A veces ustedes ven que hay padres que dicen, bueno, pero él se cayó y no le pasó nada, y detectamos que no hay nada a nivel físico. Sin embargo, puede ser que en un tiempo ya más lejano pueda afectar la parte entonces de la parte del Broca o la parte del área del cerebro, donde sí el niño entonces pueda tener un problemita a nivel de lo que es la afasia, porque también hay dos tipos de afasia, una moderada, podríamos decir leve, y una grave. Entonces, a veces en la moderada o leve puede pasar inclusive desapercibido en los padres, porque entienden que es el producto de la misma niñez. Sin embargo, a veces puede ser un problema. En el caso de los adultos, ¿cómo uno propiamente darse cuenta que puede estar padeciendo de afasia? Sí. ¿Verdad? Mira, si por ejemplo, ¿cómo se manifiesta en un adulto para que uno propiamente pueda darse cuenta, sí, o alguien en su entorno? Generalmente, como le decía, en la parte de los adultos pueden haber unas situaciones ya degenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, que puede ocasionar entonces la afasia, y vemos que el paciente comienza a veces a perder ciertas aptitudes o situaciones a veces del habla, o no coordina bien las ideas como anteriormente lo hacía, o por ejemplo vemos que ya hay un tipo de olvido. Entonces comenzamos a preocuparnos como familiar, pero mira, él tiene como si fueran secuelas, a veces te lo dicen así mismo, como si fuera que se queda en momento, o que no coordina, o a veces no entiende lo que le decimos. Entonces ahí comenzamos ya a detectar o a preocuparnos, porque puede pasar un tipo de afasia, y entonces a buscar el origen de la afasia. Cuando usted habla de que puede pasar de moderada a grave, así, esos pasos que se dan, es decir, ¿por qué es tan importante ir a tiempo, corregir a tiempo? ¿Cuáles serían entonces ya las consecuencias? Mire, generalmente es importante que los padres, en el caso de los niños, o el familiar, puedan inmediatamente ver que ese paciente está mostrando un tipo de trastorno del habla, buscar ayuda. Porque a veces se puede confundir también. Hay personas que me dicen, pero el niño no me está hablando bien, pero puede ser un autismo también. Sí, es bueno detectar a tiempo qué tipo de trastorno tiene el niño, porque puede ser y pasar que ese niño entonces ya no tenga un problema de afasia, sino un problema un poquito mayor también. En el caso de la afasia, pues mientras más temprano, más rápido la detección y más rápido el tratamiento. Hay personas que podríamos decir que curan rápido sin tener que ir a un tratamiento normal, porque a veces puede pasar que es a nivel de la isquemia, a nivel del cerebro, hay unos conductos, ¿verdad?, donde fluye mucho la sangre y eso puede entonces volver a la normalidad. Fue un golpe, pues vuelve a la normalidad sin ningún tipo de tratamiento, increíble. Pero hay otros pacientes que no, que necesitan ya una atención mucho más especializada para que puedan recuperar más rápido en el trastorno del habla. ¿Cuál es el tipo de afasia más frecuente? Mira, el más frecuente generalmente es el leve o el primario, perdón, donde los niños a veces o la misma persona van decodificando las ideas o no van coordinándolas correctamente, y entonces ya cuando nos notamos eso, inmediatamente buscamos la ayuda médica. Pero hay otra que es la global, que ya es cuando hay una enfermedad un poquito más fuerte, más degenerativa, donde ya sí el paciente pierde las habilidades casi en todo el sentido, de la coordinación, del habla, inclusive de la escritura también. Ok, tenemos el caso de aquellos que pueden recibir un golpe en el cerebro y la parte cerebral que influye, sí, o el Alzheimer. Otros casos que no son eso. Bueno, por ejemplo, tenemos algún tipo de daño a nivel cerebral, un infarto cerebrovascular. Eso puede también afectar mucho la parte de afasia. Y otras condiciones a nivel médica también que puedan influir. Por ejemplo, hay niños que han tenido fiebres muy elevadas.
y eso deteriora las neuronas y pueden también tener un deterioro a nivel del habla también. O sea, ustedes ven que cuando hay niños también que tienen una enfermedad o una fiebre muy alta, pues usualmente se busca la manera de llevarlos inmediatamente, porque esto puede dañar inclusive algunas situaciones motoras del habla a nivel del cerebro. El trastorno mental, por ejemplo, tiene mucha relación con este tipo de enfermedad también. No tiene que ver tanto. A veces sí puede pasar que hay personas por algún trastorno mental pues no coordinen bien las ideas, pero no necesariamente tiene que ser una fase, sino que esta persona por la misma situación a nivel de mental o de percepción, entonces no coordine bien. Hay personas, por ejemplo, que alucinan cuando tienen un trastorno y ustedes ven que a veces como que no coordinan bien las ideas. Y tú dices, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que está hablando? Pero es por el trastorno en sí. Ya sea un trastorno como paranoico, trastornos esquizoides o esquizofrénicos, que producen entonces un tipo de afección a nivel de la percepción. Y por ende, a veces el paciente no coordina bien sus ideas. Y, licenciada, una persona que, por ejemplo, tenga mucha dificultad, es decir, tiene muchos problemas, está muy preocupado, está, trastornado de una situación que le esté pasando y quizás no tiene la capacidad mental para poder enfrentarlo y se encierra, se aparta ante esa situación que le está pasando, ¿pudiera tener alguna relación eso? De la afasia. Mire qué pasa, a veces depende. Hay muchas personas que se encierran, como te dice mucho, y prefieren hacer un mutismo selectivo, así se llama en psicología. El mutismo selectivo es donde la persona no quiere hablar, y así se llama el mutismo selectivo. Y ustedes ven que hay personas que han pasado también situaciones psicológicas muy fuertes, entonces desarrollan el mutismo. Se quedan por un tiempo sin hablar. Y tú dices, oye, pero él hablaba bien, tenía todo, coordinaba bien y ahora no habla. Entonces es por el mismo trauma que desarrollan ese tipo de problemas. Generalmente el mutismo selectivo se trabaja mucho con terapia y usualmente tratando de que el paciente vuelva a tener sus mismos antecedentes antes, o sea, lugares que han frecuentado, situaciones familiares, para que no se comience nuevamente a tener la facilidad de hablar. No es que pierdan totalmente el habla, sino que el mismo trauma psicológico pues impide que ellos puedan tener un habla normal. Dicen ustedes, que tienen conocimiento en la materia, que el alcohol, por ejemplo, calcome, destruye las neuronas. Así es. Y también la sustancia tóxica. Todo lo que es tipo droga también influye mucho. Influye. Esa parte, es decir, ustedes, cuando se dan esos casos, que no es la afasia, exacto, y se dan eso pudiera generar alguna confusión. Sí, eso trae consecuencias, claro que sí. Inclusive, como usted dice, a veces la misma droga pues va destruyendo las neuronas y entonces pierden habilidades inclusive de pensamiento, del habla, de la coordinación. A veces vemos personas adictas totalmente que a veces ni siquiera coordinan bien las ideas. Además de que la droga estimula tanto las neuronas a nivel del cerebro, que muchas veces esos pacientes ustedes lo ven inclusive acelerados o se van a los extremos hablando muchísimo, porque todo depende del tipo de droga que utilicen. Pero sí, las drogas, tanto el alcohol como las drogas perjudiciales, pues afectan directamente la parte cerebral y por ende puede dañar algunas áreas donde también se puede involucrar el habla o la parte motora también. ¿Qué tan común es esta enfermedad? Bueno, es común inclusive hay un 3%, un 5% de la población que lo puede padecer. Como yo les decía, al principio usualmente se detecta más en niños y por eso ustedes ven que usualmente los niños que más se les da terapia. Inclusive aquí hay especialistas en la terapia del habla, donde se trabajan mucho los casos clínicos de niños específicamente. Y ustedes ven que a veces dicen, bueno, pero que el niño comienza a hablar y no habla muy bien, por eso que se le dice a los padres que deben hablarle de una manera correcta al niño, que deben tenerle las palabras correctas. Y si vemos ya que el niño no lo hace de una manera correcta, pues entonces tenemos que detectar algún tipo de problema. ¿Sería esa finalmente, licenciada, la mayor precaución? Exactamente, buscar la manera de que el padre comience a hablarle, no como un niño pequeño, que a veces entendemos que es una manera de comunicarnos con ellos, no. Decirle las cosas como debe ser y que ellos aprendan el vocabulario correcto. Cuando vemos que hay un problemita en la coordinación o a veces en el habla o algún tipo de palabra, porque a veces hay niños también que no pronuncian algún tipo de consonante. Entonces pudiéramos buscar ayuda, porque a veces también no solamente es la fascia, puede haber un problema también de frenillos, hay otros problemas a nivel de las cuerdas vocales, y entonces pudiéramos buscar otro tipo de problemas también. Bueno, pues vamos a decir a nuestra gente cómo poder llegar hasta su consultorio, licenciada. Sí, estamos en la Plaza Ramblas, en el módulo 116, con el 829-275-2194. Ahí estamos para cualquier situación que quieran diagnosticar. A veces hay pacientes que me dicen, doctora, yo vine aquí porque creo que tengo algún tipo de problema. Entonces es bueno investigar con tiempo para poder tener un mejor tratamiento.
Bueno, muchísimas gracias, licenciada Damita Gómez. Y a ustedes manténganse ahí porque después de la pausa hay mucho más.